Bienvenidos. Vamos a hacer un resumen de la primera parte del libro Jesús y la Cábala, escrito por el doctor Mario Sabán y el profesor Kenneth Ethel Mengíbar. Esta parte habla de la figura y el linaje de Jesús y la tensión entre el mesianismo político y el misticismo. Escuchemos. Y es para que nosotros podamos comprender cómo los cabalistas piensan en estos tiempos de nuestro Jesús de Nazaret. Yeshua de Nazaret, Jesús nació, vivió, murió como judío, orgulloso de ser parte del pueblo de Israel. Era hijo y nieto de judíos. Su madre y su padre eran judíos, al igual que sus cuatro abuelos. En resumen, todo el linaje de Jesús era israelita. Fue crucificado bajo la acusación romana instigada por un grupo de sacerdotes corruptos que decían que de Jesús decía que era rey de los judíos, reflejando tanto su identidad judía como la preocupación mesiánica de su tiempo. En vida, Yeshua fue reconocido como un maestro excepcional de la Torá, llamado con el título de rabí. No solo dominaba la interpretación literal y legal de las escrituras, sino también el nivel esotérico o el de secreto de la Torá. En la historia judía, a quienes conocen los secretos de la Torá se les llama mekubalim o cabalistas, por lo que el doctor Mario Sabán afirma sin lugar a dudas que Yeshua fue un cabalista del pueblo de Israel. Esta faceta mística de Jesús es clave para entender sus enseñanzas. Dentro de aquel contexto, existía una tensión entre el mesianismo y del carácter político y la visión mística de la redención. Muchos esperaban un Mesías nacional que liberara a Israel del yugo de Roma y restaurara un reino terrenal. Esa esperanza condujo a movimientos de liberación política que, aunque espirituales en su motivación, buscaban resultados externos y concretos. Sin embargo, el misticismo judío, la cábala, se orientaba en otra dirección. No perseguía un cambio político externo, sino un cambio interior, la conciencia del ser humano. Esta diferencia se ejemplifica en dos figuras contemporáneas, Saulo de Tarso, que era Pablo, y Yeshua de Nazaret. Saulo, un judío de la diáspora, concluyó que el mensaje mesiánico tendría más éxito entre los gentiles y orientó la redención hacia ellos, internalizando la esperanza mesiánica. Para Pablo, en el fondo, la redención seguía siendo política, aunque trasladaba del ámbito nacional judío al plano espiritual universal. Su golpe no sería militar, sino teológico, usando las creencias como arma contra el paganismo romano. De hecho, el cristianismo paulino se convirtió en ese contragolpe espiritual al imperio, un movimiento de redención internacional que, a los ojos del doctor Sabán, sigue siendo un mesianismo externo y colectivo, una redención política en sentido amplio. En contraste, Yeshua de Nazaret se situó más cerca del misticismo judío. Él no concebía el reino de Dios en términos políticos ni nacionalistas, sino como una transformación desde el interior del individuo. Para Jesús, el reino de Dios debía operar a través de un cambio personal de conciencia, una especie de conversión o teshuvah del alma hacia su esencia divina. Este enfoque místico entiende la redención primero de forma subjetiva, cada persona elevando su nivel espiritual. En resumen, mientras la mayoría del judaísmo del siglo I esperaba externamente la llegada de un reino mesiánico, ya fuera restaurado Israel o cambiando el mundo gentil. Yeshua predicaba que el reino de Dios empieza dentro de cada uno, con una elevación de la conciencia individual que luego repercutirá en el mundo. El texto que estamos haciendo este resumen expone una crítica directa a Saulo de Tarso y a la incomprensión de los primeros discípulos de Jesús respecto al verdadero significado del mesianismo de Jesús.
Se señala que Pablo, al fundar comunidades entre los gentiles, dio al mensaje de Jesús un giro externo e institucional. En la mente de Pablo, la fe en un Mesías externo, Jesús, sería el elemento unificador para incorporar a los no judíos, creando así una nueva congregación religiosa organizada. Esta orientación implicó la creación de iglesias, jerarquías y dogmas, algo que Yeshua nunca buscó. Él no deseaba ni quería crear una iglesia como institución. Pablo actuó como un agitador mesiánico político en sentido teológico. Concibió la redención en términos amplios y comunitarios, pensando que la redención internacional de la humanidad debía anteceder o sustituir a la redención nacional de Israel. Para lograrlo, estructuró las creencias cristianas de forma que el movimiento creciera entre las naciones, apoyándose más en una fe doctrinal que en la transformación interior. Los primeros apóstoles judíos de Yeshua tampoco comprendieron inicialmente la naturaleza interior de su mensaje. Según el libro, los primeros seguidores de Yeshua pensaban aún en la restauración del reino político de Israel. Es decir, seguían esperando que Jesús actuara como el Mesías liberador tradicional de su pueblo. Incluso después de la resurrección le preguntaron en Hechos 1:6 si él restauraría el reino de Israel. Evidencia de esa expectativa nacionalista. Esta visión limitada llevó a que no captaran que el verdadero combate de Yeshua era espiritual e interno, no contra Roma. Aquí se califica a aquellos discípulos como nacionalistas, bien intencionados, pero confundidos respecto al mesianismo de su maestro. Yeshua enseñó que el reino de Dios no es un evento político, un evento político externo, sino una realidad espiritual interna. En los evangelios llega a afirmar explícitamente en Lucas 17:21. Dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. Frase que el libro defiende en su sentido literal de interioridad y no meramente entre vosotros como presencia física del Mesías. Para el místico de Nazaret, el reino comienza en el corazón de cada persona. El reino de Dios está entre nosotros, en realidad se encuentra dentro de nosotros. Esto significa que cada individuo, elevando su nivel de conciencia, puede encontrar el reino dentro de sí mismo. La llegada del reino no depende de cambios sociales milagrosos ni de esperar signos externos, sino de una transformación de la percepción. Yeshua sabía de lo que hablaba. Así dice el doctor Sabán. Y por eso su mensaje central fue esta conversión interior. La cábala hebrea coincide con este mensaje. Es un camino místico para acceder al reino de Dios, trabajando el alma, no a través de una creencia supersticiosa externa, sino mediante métodos espirituales que permiten al alma elevarse. En otras palabras, la cábala proporciona herramientas de meditación, introspección y estudio esotérico para producir ese cambio de conciencia necesario. El reino de Dios equivale a un estado expandido de conciencia en el cual la persona percibe la presencia divina en su interior y en toda la realidad. El misticismo judío busca el reino de Dios en el interior del ser humano, alejándose de toda noción de poder terrenal. Por eso, Yeshua, como buen místico, no mostró interés en revoluciones políticas ni en fundar una institución religiosa de poder. Su interés único fue que el ser humano encuentre a Dios en su interior, a través de un cambio radical de su alma. En resumen, el reino de los cielos es un despertar de la conciencia, una iluminación interna que lleva a la persona a la comunión con Dios y por ende
a vivir de acuerdo con los valores divinos, amor, verdad, comprensión en la vida cotidiana. El texto realiza una crítica severa a las religiones organizadas, tanto al judaísmo institucional como al cristianismo eclesiástico, por haberse aliado con el poder político y desvirtuar el mensaje del reino de Dios. Se afirma que todas las religiones a lo largo de la historia se han convertido en aliadas del poder temporal y que para perpetuarse han debido aplazar indefinidamente la esperanza mesiánica. De hecho, la continuidad histórica tanto del judaísmo rabínico como del cristianismo depende de que el Mesías nunca llegue para los judíos o nunca regrese para los cristianos. Pues si el reino de Dios irrumpiera plenamente las estructuras y jerarquías que mediatizan la fe, perderían su razón de ser. En palabras del libro, el problema de las instituciones religiosas es que existen para que el reino no irrumpa nunca. Si el reino de Dios aparece, la intermediación desaparece, es decir, desaparecería la necesidad de sacerdotes como autoridades entre el hombre y Dios. Por ello, las jerarquías eclesiásticas tienen, consciente o inconscientemente, un triste destino. Se ven obligadas a sostener la promesa del reino en un futuro siempre postergado. Crean dogmas y esperanzas abstractas para mantener el control sobre las almas. Según el doctor Mario Sabán, la religión institucional confunde y encadena al alma, imponiendo creencias y normas externas. Tanto el cristianismo como el judaísmo proclaman que la redención del alma depende de algo externo, ya sea la fe en Cristo, en el caso del cristianismo, o en las obras rituales de la Torá, en el caso judío. Esta externalización es vista como un control político religioso del alma. Ni una fe exterior, ni los actos rituales exteriores nos traen la redención. Lo que traen es un control. El alma no se salva por lo que impone el poder. El alma se redime a sí misma por el esfuerzo personal en su proceso de corrección, en su proceso de tikkun. En otras palabras, ninguna autoridad externa puede sustituir la relación directa del alma con Dios. Cuando una institución dicta en qué creer o cómo actuar mecánicamente, está usurpando la soberanía divina sobre el alma, pues aquellos que quieren manipular a las almas están reemplazando la autoridad de Dios en la vida interior de las personas. El alma por naturaleza es libre y solo halla la salvación a través de su propia búsqueda interior, su emuná, su fe, su confianza genuina en Dios y su propia rectificación moral, no por cumplir ciegamente con dogmas o ritos impuestos. Asimismo, este libro relata cómo el poder utiliza el miedo religioso para someter. Se habla de que los líderes religiosos han explotado el miedo humano al castigo, a la muerte, a la condena, para mantener fieles obedientes, ofreciendo a cambio creencias teóricas de salvación, es decir, supersticiones al servicio de poder. Por eso, espiritual auténtica es más científica y experiencial. Acepta la realidad tal cual es e intenta revelar las energías divinas ocultas tras los fenómenos, en lugar de aferrarse a creencias infundadas. El reino de Dios no es un dogma teológico, sino una experiencia del alma. Por eso el alma se revela contra los dogmas. Hay en cada ser humano una chispa interior que tarde o temprano cuestiona a todo adoctrinamiento que no provenga de su propia vivencia espiritual. Incluso si la mente es adoctrinada desde la infancia, jamás se puede encerrar el sentir del alma, ya que el alma busca naturalmente la libertad y la verdad. El libro ofrece una imagen poderosa para ilustrar la primacía de la ética por encima de la religión formal. La parábola del buen samaritano. Yeshua elogia en esa historia a un samaritano, miembro de un grupo considerado hereje por los judíos de la época, que auxilia a un herido mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo preocupados por mantener su pureza ritual.
Jesús deja claro que el elemento que redimió al samaritano y lo hizo entrar al reino de los cielos fue su conducta, su acto de amor al prójimo. No le preguntó en qué creía ni en qué identidad religiosa tenía. Podría haber sido incluso un ateo. Y aún así, ese ateo tiene a Dios más en su corazón que los creyentes porque demostró amor efectivo. En síntesis, la religión institucional queda deslucida espiritualmente cuando olvida el amor y se convierte en fin en sí misma. El verdadero reino florece cuando las almas liberadas del miedo y del dogmatismo actúan con amor y justicia, sin necesidad de intermediarios ante Dios. Muchas gracias. Hasta pronto.